Valientes es el calificativo que puede definir a quienes deciden vivir en los pueblos. Los servicios jamás serán como los que tenemos en las ciudades, pero también existen otras múltiples ventajas. De comer nunca falta, pero las dificultades para encontrar un puesto de trabajo son casi las mismas que en las grandes localidades. La agricultura y la ganadería no son los únicos nichos de empleo. Es aquí donde aparecen los grupos de acción local que con las ayudas públicas procedentes de la Unión Europea han logrado reactivar la economía rural. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No todos comparten esta reflexión. Muchos consideran que esas ayudas deberían ir directamente a los agricultores. Las organizaciones profesionales agrarias consideran que son los únicos que fijan población en el medio rural. Fuera como fuese, nosotros queremos hacer balance del periodo 2007-2013, comprobar si ese dinero ha consolidado o generado puestos de trabajo, pero además queremos también analizar qué va a pasar con el nuevo periodo. Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña Jesús María Gómez Sanz. Buenas noches. Buenas noches. Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. ¿Qué hubiese sido de Castilla y León y sobre todo del medio rural sin estos fondos de desarrollo rural que se han ido recibiendo durante los últimos 20 años aproximadamente? Bueno, pues para Castilla y León han sido unos fondos muy importantes, ha sido una aportación tanto de la Unión Europea como del Gobierno central y de la comunidad autónoma en una apuesta decidida por diversificar toda la actividad económica en el medio rural. Hay que tener en cuenta que en el medio rural, además de la importancia que tiene la agricultura y la ganadería, que nadie pone en duda en un ámbito como el de Castilla y León y que es uno de los motores fundamentales que tenemos en el medio rural, hay otra serie de servicios, hay otra serie de actividades económicas que a través de la actuación de los grupos de acción local y a través de lo que ha sido denominada la estrategia LEADER se ha permitido que se creen puestos de trabajo, que se fije población en el medio rural y en algunos casos que se puedan seguir manteniendo la prestación de una serie de servicios que sin estas ayudas y sin la acción de los grupos de acción local pues hubieran desaparecido en muchas zonas de nuestros pueblos. José Andrés García Moro, buenas noches. Muy buenas noches. Presidente de Princal. ¿Qué papel han jugado los grupos de acción local en la gestión de todos estos fondos? Bueno, pues los grupos tienen un bagaje de más de 20 años y han sido los pioneros muchas veces en despertar oportunidades que estaban dormidas o que no existían. Me viene a la memoria cuando estaba hablando Jesús, decías, ¿qué hubiese sido? Pues mira, cuando empezó con aquello que llamaban un invento, eso del turismo rural, eso es un invento, hoy estamos en la comunidad autónoma que se jacta de ser la que más turismo de interior está captando. Ese invento que es una realidad, que ha ocupado a muchísimas personas, lo ponen en marcha los grupos de acción local. Yo creo que es un claro ejemplo de cómo algo que no existía se empieza a dinamizar, también de otras muchas cosas, entre las que, bueno, no voy a hacer publicidad, pero yo soy presidente de una IGP que nace en ese momento también con LEADER, por tanto, la función que van haciendo los grupos de acción local yo creo que es encomiable, porque además cuando hablamos de grupo de acción local no estamos hablando ni de un equipo técnico, ni de un presidente, ni de una junta directiva, estamos hablando de un territorio. Estamos hablando de más de 5.300 socios entre administraciones públicas, privadas, ayuntamientos e instituciones de distinto tipo que participan en ese desarrollo rural. Por tanto, estamos hablando de un colectivo muy amplio. Seguramente que ustedes que nos están viendo conocen algún grupo de acción local porque están en todo el territorio. En más del 90% de Castilla y León existe un grupo de acción local que está ejerciendo esa gestión de fondos que han llegado de la Unión Europea. También está esta noche con nosotros Ángel de Prado, buenas noches. Hola, buenas noches. Que es presidente de Huebra. Me imagino que también habrá diferentes políticas o maneras de ver de cómo se debe aplicar esos fondos a distintos colectivos. Ya veremos a lo largo del programa que hay muchas corrientes, pero claro, unos pensarán que ese dinero para desarrollar el mundo rural tiene que ir a un colectivo concreto y otros pensarán que tiene que ir para otros. Bueno, nace la idea de la iniciativa LEADER, es una idea comunitaria, una idea de la Unión Europea
que lo que trata es de que haya investigación, que se empiece a pensar en otras alternativas que la cuestión agrícola, que ya la PAC estaba subvencionando desde hace muchos años, desde el propio nacimiento casi de la Unión Europea. Y a medida que la PAC va destruyendo el medio rural, va concentrando en empresas toda digamos, el dinero y la agricultura, va haciendo desaparecer poco a poco la agricultura familiar. Está en su momento ya, que yo creo que en este próximo periodo va a ser la puntilla definitiva. Plantean que, bueno, que los pueblos en Europa son importantes, son la cultura de base de Europa, son buena parte del patrimonio y sobre todo el territorio con los recursos. Y entonces plantean el año 92 de la Unión Europea y dice, bueno, ¿por qué no la sociedad civil dispone de unas ciertas cantidades de dinero que piense y proponga cosas nuevas para diversificar la economía? Y eso, que en principio era una pequeña prueba piloto, pues se pretendía que después las administraciones siguieran desarrollando las ideas acertadas, los aciertos que tuvieran digamos, las aportaciones o los pequeños inventos e innovaciones que hicieron el Grupo de Acción Local. Y esa cuestión no ha sucedido, ha seguido siendo un pequeño proyecto piloto y se identifica desarrollo rural con líder cuando son cifras irrelevantes para el conjunto de la economía, no solo de la economía regional, sino de la economía rural. Son cantidades irrelevantes. Luego veremos y explicaremos si las administraciones han arrimado el hombro y si ese primer objetivo de intentar frenar la despoblación se ha logrado o que hubiese sido sin estos fondos sin esta gestión de los grupos de acción local. Paulino Herrero, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, alcalde de Navaleno, que hay unos cuantos kilómetros hasta Valladolid, agradecemos. Usted también es dirigente de Rural Red y presidente de Asopiva, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría, por hablar, porque una de las partes que haremos en este programa será hablar del futuro con el nuevo periodo, qué pasaría si estos fondos desapareciesen, el dinero destinado al desarrollo rural? Si desapareciesen los fondos destinados a desarrollo rural provenientes de los fondos europeos que gestionan los grupos líderes, pues no solamente dejaría de ingresar el mundo rural una cantidad ingente de dinero, sino que además una forma de trabajar y de tomar decisiones en el ámbito del mundo rural, que es mediante acuerdos entre las asociaciones, estudio de los territorios, saber las necesidades, los problemas que tenemos cada uno de nuestros territorios, buscar las mejores soluciones y tratar de financiar aquellas ideas pues más innovadoras, que más progreso generen en la población, que más calidad de vida generen en la población. Todo eso dejaría de existir en el mundo rural, que ahora mismo, con el poco dinamismo que tiene el mundo rural, porque es una sociedad mucho más dinámica la urbana que la población del mundo rural, pues eso causaría un enorme perjuicio, aparte de la cantidad de dinero ingente que ingresaría. Un territorio como el nuestro, el de Asopiva, que siendo un poco pequeño y está a caballo entre dos provincias, Soria y Burgos, cosa única, pues dejaríamos de ingresar 18 millones de euros aproximadamente, que es lo que hemos tenido desde el 95 que se crea la Asopiva. Luego hablaremos, porque decía que es poco dinero para a lo mejor el dinero que se necesitaría para verdaderamente dinamizar el mundo rural, ¿no? El fondo que nos llega. Yo creo que como proyecto, digamos, de laboratorio, de prueba, de generación de ideas, es un dinero razonable y está bien, no es despreciable en estos tiempos, mucho menos, ¿no? Pero como identificar desarrollo rural con líder, claramente son cifras irrelevantes para la necesidad del medio rural. Enseguida entramos en detalles, pero antes queremos hacer un balance de la eficacia de los fondos europeos y su aplicación durante el periodo 2007-2013. Los grupos de acción local tienen claro que su labor ha servido para frenar la despoblación y para generar puestos de trabajo. Sin embargo, como les decíamos, desde las OPAs, de las organizaciones profesionales agrarias, critican cierta opacidad en los GAL y exigen que las inversiones vayan a negocios productivos en vez de arreglar a lo mejor pues iglesias o simplemente hacer frontones.
Una pequeña tienda, una clínica veterinaria o unas instalaciones deportivas. Todos estos proyectos se han creado gracias a fondos europeos. Reciben la ayuda de los grupos de acción local, entidades sin ánimo de lucro que aplican los programas europeos LEADER. En Castilla y León hay 44 grupos de acción local. Intentan reactivar la economía rural con la gestión de fondos públicos en zonas rurales. En el último ejercicio, que termina ahora, y según datos de Princal, se crearon 2.000 puestos de trabajo y se consolidaron 1.600. Con casi 160 millones de ayudas públicas y también inversión privada, cada grupo ha realizado unos 100 proyectos. Las organizaciones agrarias valoran positivamente su trabajo. Todo lo que se hace en el mundo rural beneficia al conjunto de los habitantes que viven en el mundo rural. Y si mayoritariamente viven agricultores y ganaderos, todo lo que allí hay beneficia a los agricultores y ganaderos. Pero creen que en ocasiones ayuntamientos y diputaciones utilizan estos fondos sustituyendo los planes provinciales. Para hacer pistas de pádel, para hacer frontones, para urbanizar calles, entendemos que para arreglar iglesias, entendemos que el desarrollo rural es otra cosa más que gastarlo en cemento. Los grupos están representados en 3 asociaciones, Princal, Huebra y Red Rural. Las organizaciones agrarias consideran que deben ser más transparentes y hacer públicos todos sus proyectos. Porque no cabe ninguna duda que de los 44 grupos de acción local que tenemos en Castilla y León, hay algunos que su actuación es lamentable, incluso yo diría que denunciable. Sin embargo, los que cada día trabajan en los grupos de acción local creen que todos los proyectos generan riqueza. Con los programas LEADER hemos conseguido que todo el que quiera vivir en el medio rural pueda seguir haciéndolo. Que con una inversión que nosotros le buscamos, le auxiliamos la formación, le hacemos una promoción o le ayudamos a que tenga promoción de los productos que sirve o que fabrica. Y que fijan población. Estos programas le han ayudado a consolidar y a mantener ese pequeño empleo. Aunque sea el autoempleo muchas veces, pero se genera un movimiento económico. Muchos de esos proyectos están sobre la mesa de los grupos de acción local esperando financiación. De esta manera podrían continuar generando riqueza en el medio rural, donde aún vive el 40% de la población de la comunidad. Castilla y León es muy rural, acabamos de escuchar, casi la mitad de la población vive en ese lugar y por eso también es importante atenderlo. Lo primero, han quedado muchas preguntas encima de la mesa, pero por empezar por lo primero, balance del periodo 2007-2013. Desde la Junta de Castilla y León, que se ha estado un poco controlando la gestión, ¿están contentos del balance? Bueno, todavía queda un año completo porque el periodo no se cierra hasta el 2015, hasta final del 2015. Al 31 de diciembre de 2013, todas las cantidades que tenían asignadas los grupos de acción local en su ficha financiera está comprometido, por lo tanto hay proyectos que cubren la totalidad del dinero que se ha destinado en este periodo al programa LEADER, a lo que dentro del eje del programa de desarrollo rural global denominamos eje 4, y por lo tanto desde ese primer punto de vista pues estamos muy satisfechos y muy contentos. El 100% del dinero que se había destinado en un principio para este eje 4, para todo lo relacionado con la metodología LEADER, está comprometido. Nos queda ver el periodo de ejecución, cómo se cierra este marco, y nuestro objetivo fundamental es intentar solapar el nuevo marco con el cierre de este marco que estamos terminando, para intentar que ninguno de los proyectos que se haya podido quedar encima de la mesa no pueda tener un inicio lo más rápidamente posible. Siempre cuando termina un marco y se pone en marcha el siguiente periodo, el siguiente marco de referencia, pues existe un impasse donde en algunos casos no se es lo suficientemente ágil como para intentar que aquellos proyectos que se han quedado encima de la mesa puedan tener la financiación suficiente, y desde la Consejería estamos trabajando para intentar que en este nuevo periodo que se abre ahora y que tendrá la aprobación del próximo PDR en el mes de julio, pues intentar solapar el cierre del marco que estamos hablando, el 2007-2013, con el inicio del nuevo marco. Hay proyectos que se teme que se quedan a medias, pero bueno, lo primero es el balance de las 3 asociaciones. Me gustaría saber cómo lo... Mi asociación no está tan contenta como puede estar la Administración de que el compromiso sea del 100%, es el compromiso del 100% sobre el dinero que ha quedado después de un serio recorte por falta de financiación nacional, entiendo,
y bueno, pues se han quedado en Bruselas bastantes millones de euros que en buena parte podrían haberse adjudicado en lo que queda, ¿no? En el tiempo desde que se produjo el recorte hasta ahora. En todo caso, yo creo que el balance de este periodo ha sido, y cada periodo que hemos pasado ha sido de un aumento de la burocratización muy grande, una lentitud en el tema de la fluidez de los recursos, del flujo del dinero, y bueno, y luego también, por supuesto, pues la crisis, que no hay que obviarla, sobre todo la crisis crediticia, para que a la gente la banca le hubiera prestado el dinero necesario para hacer los proyectos, ¿no? Se ha juntado un poco todo. Pero yo creo que ha llegado a un punto ya de una cierta desidia, de una cierta burocratización, y hay que plantear una catarsis, porque esto no puede continuar así. Es decir, la situación está mal y el medio rural está mucho peor hoy que hace 20 años en cuanto al tema demográfico, en cuanto a la población. Los pueblos están apuntillados directamente, ¿no? Entonces, pretender que con el próximo líder esto se arregle no es suficiente, sino que hay una voluntad política clara a todos los niveles de la administración y de un cambio de mentalidad de la propia población para que se vea como una alternativa a los pueblos al futuro y no como, bueno, un remedio de seguir ahí manteniendo lo que se puede con la gente que queda y como se puede. Yo creo que el camino tiene que ser otro. Luego hablaremos de cómo la crisis también ha afectado a los grupos de acción local, pero sí primero saber este periodo. Mi balance es totalmente negativo. Desde diciembre del 2012, con nocturnidad y alevosía, una instrucción de la Consejería nos recorta entre el 26 y pico y el 30% a todos los grupos de acción local. Pues estamos en crisis, sabemos la situación que tenemos todos, sabemos que hay muy poco dinero en el mercado y en todas las cajas, pero no hace falta atracar al mundo rural para coger esa cantidad de dinero que se ha llevado la Consejería. O sea, nos ha dejado de ingresar en torno a los 57 millones de euros, tanto con el Nacional como con la Consejería. Se han quedado de por medio muchísimos proyectos que no van a salir adelante, por supuesto, por falta de financiación. Y en expectativa del próximo periodo, pues con lo que ha ocurrido, yo creo que más nos deberíamos detener en cómo vamos a cerrar el actual periodo, que va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil. Porque contrariamente a lo que ha dicho el director general, las cuentas de la Consejería, los reembolsos que ha tenido que hacer a los grupos de acción local hasta diciembre, perfecto. Pero es que hemos tenido un retraso de un año, lo hemos pasado verdaderamente mal. Si cada llamada que hemos tenido de nuestros beneficiarios, de nuestros promotores, se los hubiéramos pasado directamente a la Consejería de Agricultura, seguramente hubieran tenido otro tipo de reacción. Entonces, hemos sufrido mucho hasta ahora, lo hemos podido aguantar, pero todavía van a faltar de pagar en torno a los 60 millones de euros de lo que nos queda. Y solamente queda un año para terminar. Si no hemos sido capaces de pagar nada más que 100 millones de euros en los 5 años anteriores, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año? ¿Lo vamos a poder cerrar o no? Andrés, luego haces el balance, pero por alusiones a... Imagino que como ha pasado, es decir, en estos 2 últimos años en los que ha habido retrasos y problemas y tensiones de tesorería, también ha sucedido lo mismo a la hora de efectuar los pagos. Sí, bueno, primero 2 matizaciones importantes a lo que ha dicho Ángel. La Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma, no ha perdido ni un solo euro de Europa. Es decir, precisamente la modificación que se hizo de la tasa era para impedir que se perdiera ni un solo euro del dinero que venía destinado dentro de todo el programa de desarrollo rural y por lo tanto dentro del eje 4 a la comunidad autónoma de Castilla y León, y eso lo que permitió la modificación, bueno, desde un punto de vista técnico de la tasa, lo que ha impedido es que se pierda ni un solo euro de lo que venía Europa. En segundo lugar, y respondiendo un poco a lo que ha dicho el representante de Paulino, el representante de Rural Red, a mí sí que me gustaría precisar 3 cosas. Primero,
La Consejería no ha actuado con nocturnidad ni alevosía, ha tenido la interlocución, yo creo que es suficiente, y aquí hay dos personas testigos, porque esa red no existía cuando se tomó las decisiones, donde se ha ido comunicando paso por paso cada una de las decisiones que ha tenido que tomar la Consejería. En segundo lugar, respecto a los retrasos de los pagos, los grupos de acción local, por suerte y por desgracia, han sido unos privilegiados a la hora de priorizar por parte de la Consejería el pago de todo el dinero que han ido certificando, de tal manera que a fecha de hoy todos los grupos de acción local, todo el dinero que tenían certificado durante el año 2013 lo han cobrado, cosa que por desgracia no podemos decir de otros ejes y de otras medidas dentro del PDR que tienen la misma línea de financiación, como pueda ser modernización de explotaciones, incluso de incorporación, que por desgracia, por motivo de la crisis económica y por problemas de financiación del Gobierno central, no hemos sido capaces de tener garantizado el pago con la celeridad que lo tenemos con los grupos de acción local. Y por último, yo recibo también llamadas de los promotores, yo siempre he dado la cara, yo siempre seguiré dando la cara, porque esta consejería lo que ha hecho es explicar en el territorio y explicar siempre a todo el mundo que ha venido a pedirle cuentas y a pedirle su responsabilidad, ha estado siempre abierto a explicar por qué tuvo que tomar la medida que tuvo que tomar, porque en un momento de crisis donde hubo que asumir determinados recortes por parte de la Consejería de Agricultura, que no solo han afectado a los grupos de acción local. Usted sabe perfectamente que ha afectado desde los seguros agrarios, desde las comunidades de regantes, desde las ADS, desde a todas las actividades que venía desarrollando la Consejería de Agricultura y Ganadería. Tuvo que hacer una serie de previsiones realistas de la capacidad económica que podía tener para afrontar esos pagos, y lo que hizo fue una cosa muy importante: primero, garantizar a todos los grupos de acción local que todo el dinero que tuvieran comprometido se lo garantizaba. No es verdad que a todos los grupos de acción local se les haya recortado un 26% ni un 30%, a aquellos que llevaban una ejecución más avanzada se les ha respetado a esa fecha la ejecución que tenían. Precisamente el grupo del que es presidente Paulinos se le ha respetado un 80% porque era lo que tenía comprometido, y a aquellos grupos de acción local que no habían llegado ni siquiera a un 70% de su compromiso, lo que se le hizo fue garantizar como mínimo el 70% de su ficha financiera. Bueno, yo creo que discutir ahora mismo si fue procedente, si no fue procedente, vamos a ver, yo soy agricultor y sé perfectamente de lo que estaba hablando el director cuando dice los recortes en los seguros agrarios y en otra serie de cuestiones que lo padecemos en el propio sector. Pero cuando no hay, yo en mi casa veo que si no hay no puedo gastar, pero tengo que seguir. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento con Líder. Y con lo que tengo que seguir, además, tengo que comprometerme para conseguir un plus, a ser posible, que palíe ese recorte que he sufrido por las cuestiones que todos conocemos y que todos vivimos y sufrimos. Y yo me iría a los números. En este momento, porque estamos haciendo un balance de qué ha sucedido y dónde estamos. Teníamos una previsión en PDR, creo recordar, de una inversión total de 330 millones de euros, con la partida inicial de 214 de fondos públicos. Bueno, pues la proyección que a mí me dan los datos que nos han ido aportando los grupos en estos momentos, estamos en 390 millones de euros. Es decir, hemos sido capaces, aun sufriendo ese recorte, de mover más dinero de lo que en su momento teníamos pensado mover. De hecho, se ha movido el 220% del dinero que hemos tenido de las administraciones públicas. Yo creo que eso es un logro, que los grupos, a pesar de ese varapalo, que no ha sido pequeño, han sabido ponerse las pilas, han reaccionado a tiempo, y hoy estamos hablando de esos 3.535 puestos de trabajo entre nueva factura y los que se han sostenido, que ojo con el tema del sostenimiento del empleo en estos momentos, que si por no aplicar una ayuda a una iniciativa que es la mejor y que sea capaz de sostener ese empleo, se cierra, son unos cuantos parados más. Es decir, son puestos de trabajo tan dignos como los de nueva factura. Y hemos conseguido equiparar el marco anterior. Es decir, el esfuerzo que han hecho los grupos ha sido, yo creo que hay que mencionarlo, ¿no? Hay que felicitar a muchos grupos porque han dado un do de pecho en conseguir que proyectos que salían pocos, proyectos productivos, hayan sido lo suficientemente eficaces para generar todo ese empleo. E inclusive, y ya que se nos acusa en algún momento de que hay proyectos que no son productivos,
Hay que ver si esos proyectos no productivos al final van en beneficio de la población rural. Ahora vamos a hablar de los proyectos productivos. No sé si queréis añadir alguna cosa de esta, si no vamos a hablar de la denuncia que también hacían las organizaciones profesionales agrarias. Sí, yo, es decir, sin entrar más a fondo y aceptar que el recorte fue una realidad, no perdería dinero Castilla y León y el PDR, pero para lo que es metodología líder fue un recorte drástico, duro, del cual a los grupos y al medio rural ya no lo valoramos solo en términos económicos. Yo pues, lo que quiero sobre todo plantear es decir, esta región tiene un modelo claro de apuesta por su mundo rural. Yo creo que no lo tiene el conjunto de la región. No hablo de la administración solo. La administración, por supuesto que yo creo que no lo tiene, y la gente en general tampoco. Es decir, somos una región en la cual estamos dejando morir nuestro medio rural, que es el 90% del territorio, y que la poca gente que queda en el medio rural es gente muy mayor, y se está ofreciendo una salida hacia las ciudades, hacia el exterior, a la gente joven, cuando esta región tiene un potencial de futuro impresionante, ¿no? Yo creo que estamos completamente equivocados en la trayectoria que llevamos en estos momentos, y hay que pegar digamos, una reflexión radical, y yo creo que un cambio radical, porque el modelo agrario que tenemos de los últimos 60 años en Castilla y León no produce más que despoblamiento y empobrecimiento del medio rural. ¿Nos querías añadir algo? Sí, quería añadir algo. En relación con lo que decía el director general, Jesús Mari, sí que te decía con nocturnidad y alevosía, porque precisamente cuando se toma la determinación se ha reunido a los grupos y se les ha dicho, bueno, puede haber un recorte de tal. Si a los grupos, en vez de decirles eso, se les dice, vamos, os vamos a dar 15 días para que aquellos proyectos que no tengáis comprometidos, todo ese dinero va a revertir a la consejería porque estimamos que no vais a ser capaces de conseguir esto. Bueno, le aseguro que nosotros en Asopiva, en una noche lo hubiéramos adjudicado todos, porque teníamos proyectos a manta, y como le digo nosotros, el resto de los grupos, seguramente. Por eso ha tenido que haber una nocturnidad. Y claro, me decías el pago según reembolsos. Me decías el pago sobre certificaciones. Si nosotros pudiéramos pedir sobre certificaciones, pues hubiéramos pedido a la consejería mucho más dinero. Como solamente podemos pedir los reembolsos de los que previamente hemos pagado nosotros, no podemos solicitar más. Por eso, hasta ahora... Claro, eso por una parte. Y luego, el tema de las entrevistas que han salido ahí, el primer entrevistador... Sí, eso hablamos ahora, de lo que ellos han anunciado, era por eso, por avanzar. Cerramos este capítulo y avanzamos para quiero entrar en más polémicas desde el punto de vista técnico. Mire, en todos los convenios que firmaron los grupos de acción local había una cláusula que decía que si en junio, creo recordar, si en junio del 2012 no tenían un grado determinado de compromiso, la Junta de Castilla y León podía determinar reducirle la ficha financiera. Es decir, las decisiones que se tuvieron que tomar de reducción de la aportación que realizaba la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, no para que la para que la consejería se quedara el dinero, como parece aquí, para otros fines, sino bueno, hubo una decisión del Gobierno regional de apostar por la sanidad pública, por apostar por la educación y para apostar por los servicios sociales, y el resto de las consejerías tuvimos que asumir los recortes que había que hacer ante el descenso manifiesto de los ingresos en las arcas públicas que se habían producido con motivo de la crisis económica. A la Consejería de Agricultura y Ganadería le tocó una parte de esas posibilidades de recorte que hubo que distribuir entre las distintas ayudas y los programas de inversión pública que se venían desarrollando. Y lo que decía, que no es cierto lo de la nocturnidad, porque si hubiera querido actuar la Consejería con nocturnidad, aplicando esa cláusula, hubiera dejado a muchos grupos con menos dinero del que todavía les correspondió después de haber hecho la reducción, porque solo 2 grupos de los 44 habían cumplido con el objetivo marcado por el propio convenio y por el propio programa, de tal manera que como no habían llegado a un grado de compromiso determinado, hubiera podido reducírsele directamente la ficha financiera ya en el mes de junio. Y por otro lado, y ya para terminar, es decir, me hace gracia porque en el anterior marco, en este marco que estamos cerrando, en el 2007-2013, se exigía que el 50% de los proyectos fueran productivos y el 50% no productivos, que ahora entraremos a eso.
Lo que no se dice es que gracias a que cuando se redujo la aportación de tanto de la Junta de Castilla y León como del Ministerio, se cambió también esa norma, ahora muchos grupos han podido comprometer el 100%, porque si se hubiera mantenido esa norma, la inmensa mayoría, solo 6 grupos de los 44, hubieran podido terminar para el 2013 con el 50% de los proyectos comprometidos como proyectos productivos. Proyectos productivos o no productivos. Lo veíamos en el vídeo del inicio. José Andrés, quejas de las organizaciones profesionales agrarias. Parece, claro, sobre la mesa decir que tiene más sentido invertir en una casa de turismo rural o en un negocio. Es más fácil ver ahí que eso genera empleo que destinarlo en arreglar una ermita o poner una pista de pádel. Eso sobre la mesa, pero a lo mejor... Bueno, primero tendríamos que hablar de qué estamos hablando, de qué dinero estamos hablando. Porque antes Ángel ha hecho una mención al respecto. Los fondos que se destinan al eje 4 de la metodología LEADER son un porcentaje ínfimo de todo el paquete de desarrollo rural. Y repito, porque es que es bueno repetirlo, y soy agricultor y sé de lo que hablo. Al mundo rural se le destina una cantidad importante, creo que la marca anterior eran 8.100 no sé qué millones de euros fueron los que fueron al desarrollo rural. De esa cantidad, apenas un 10% iba a través de la metodología LEADER. ¿Proyectos productivos? ¿Cómo no? Por una razón, porque son los que generan empleo de inmediato y al mismo tiempo generan un tejido empresarial dentro de los propios municipios. Pero hay que ver también qué tipo de proyecto no productivo genera sinergias, hace de catalizador, mejora la calidad de vida de los territorios, mejora las infraestructuras de los pueblos. Es que hay que ver todo eso, porque los beneficiarios de eso no solamente somos los agricultores que vivimos en el medio, que somos más o menos en estos momentos un 7% de la población activa agraria, unos 90 y tantos mil. En el medio rural vive más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas en 91.000 kilómetros cuadrados. Creo que esas 900.000 personas que no perciben directamente los fondos PAC también tienen que tener una calidad de vida para vivir en el territorio. Y tengo una cosa muy clara: el día que no haya otro tipo de actividad en el mundo rural más que la agricultura, ese día los agricultores vamos a tener serios problemas para poder llegar a abrir nuestras naves y que estén allí los tractores. O sea, no nos olvidemos que los pueblos tienen que estar vivos. Eso es fundamental. Los proyectos productivos sí, pero no hay que olvidarse de que también hay otro tipo de proyectos que quizás haya que estructurarlos mejor, tal vez. Proyectos no productivos aislados, que al final se restaure algo y se cierre la puerta y quede allí restaurado dentro, pues quizás eso haya que ir pensando que cuando hay muchos fondos se pueden hacer y cuando hay pocos no se pueden hacer. Es la misma pregunta, aunque también se puede extender a la utilización de esos fondos que se han hecho también desde ayuntamientos y diputaciones, y que a lo mejor eso es un dinero que no ha ido directamente a la generación de desarrollo rural, sino que podrían entrar dentro de los propios planes provinciales que se ha llegado a decir. Sí, una de las debilidades más grandes que en este momento tienen los grupos de desarrollo es cómo poco a poco el ámbito político se ha ido haciendo con el control de los grupos. Y el ámbito político, y no de modo democrático, me refiero, no con una representación democrática, sino que quien controla los ayuntamientos en este momento controla el grupo de acción local, están las diputaciones detrás en muchos casos, no se puede generalizar todas las provincias, pero están detrás, y en este momento la capacidad de invención, la capacidad de innovación, la capacidad de planteamientos, a mí me parece que está completamente en duda y debería ser algo mucho más dedicado, como fue inicialmente, un tema para que la sociedad civil piense y plantee otras cosas diferentes. Y las plantee en un territorio, la gente organizadamente y debatiendo entre todos de qué va el asunto, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos territorios? Poco a poco ha sido tomado todo esto por el ámbito político. El ámbito político debería haber hecho sus programas de desarrollo. Si las diputaciones pretendían hacer algo, pues podían haber hecho programas de desarrollo, programas de turismo rural, ¿por qué no? ¿Por qué no tienen que hacer eso los grupos líderes? Los grupos líderes inventan un poco el turismo rural, lo ponen en marcha
Y a partir de ahí, ¿por qué no la Administración no toma esas políticas de otra manera? ¿Por qué no dar servicios de otra forma, moviendo a la gente del medio rural y no haciéndoles de empresas urbanas? Hay muchas de estas historias que yo creo que se han pervertido en Leader, siendo una metodología y una herramienta buena. En este momento es muy dudosa tal como está hecho, que sea eficaz, que sea suficientemente válida para obligar a pensar y obligar a hacer otros modelos. La Administración podía haber hecho muchas de esas cosas y se ha aprovechado de parte de estos fondos para restaurar iglesias. ¿Eso es malo? Pues no, restaurar el patrimonio es una cosa interesante, pero ¿por qué no lo hace un programa de la Administración? Y que es la que lo debe hacer, y ya está, ¿no? ¿Por qué no equipamientos deportivos donde proceda? Pues que lo haga la consejería oportuna. El Leader no tiene que sustituir a las administraciones, lo que tiene que hacer es la parte de innovación, abrir caminos nuevos, y en esos caminos nuevos puede haber perfectamente cuestiones que pueden ser no productivas teóricamente de creación de empleo de inmediato, sino un laboratorio en el cual una cosa genera otras actividades. Por ejemplo, cómo hacer que la gente joven vea que el medio rural es una oportunidad y no un sitio del pasado que tiene que desaparecer. Ese tipo de cosas son las que en el laboratorio deberían plantearse. ¿Agrarista o ruralista? Ruralista, por supuesto. Yo provengo de Navaleno. Navaleno tiene el 97% de todo su término municipal forestal. Es que yo lo que estoy oyendo aquí en la televisión, digamos que me suena un poco a chino, porque hay una familia o dos familias que viven de la selvicultura, que digamos que es lo más parecido a la agricultura, es el sector primario. Todo lo demás en Navaleno es industria o turismo. ¿Qué pasa? Que no somos rurales, somos un mundo urbano. Vamos a ver, en el mundo rural confluimos fontaneros, electricistas, maestros, todos convivimos en el medio rural, no solamente hay agricultores. Para que los agricultores vivan en el medio rural, desde luego que tiene que haber frontones. En el pueblo que no haya frontón, ya sé lo que está pasando. Mediante la PAC última en Soria, se ha despoblado el 20% de la comarca del campo de Gómara. Los agricultores ya no viven en los pueblos, trabajan en los pueblos, pero viven en la ciudad. O sea, hay que repensar también un poco. No, digo que entonces la PAC ha hecho el efecto contrario. Pues hay que estudiarlo, es de estudio eso, para sacar unas consecuencias y aplicarlas. Por decir, pero ¿cómo ha sido posible que mediante una aplicación de una medida que consideramos buena, hayamos despoblado estos pueblos? Como lo escuchen en Europa, nos quitan la PAC. Hombre, yo creo que es durísimo decirlo, ¿no? Es durísimo decirlo, pero ahí enlazo con otra cosa. Todas las políticas de desarrollo rural que se toman en la Consejería de Medio Ambiente, entonces, yo creo que tienen que estar un poco contrastadas con la realidad, hablar con los agentes locales de esas zonas donde se van a estudiar, donde se van a apoyar, donde se van a tomar las decisiones y consensuarlas. Y quizás el interlocutor ahí principal sean los grupos de acción local, que están dentro de la sociedad, forman parte de la sociedad, están formados por alcaldes, por concejales, por empresarios, por asociaciones de agricultores, de todo tipo. Hacer planes a no sé cuántos años, decidiendo sobre un territorio sin conocerlo, diciendo los problemas que tiene sin saberlos y tomando soluciones para la gente, tomando decisiones desde Valladolid para esos territorios que no conoces, es que es muy difícil acertar, y solamente se requiere interlocución, diálogo. Por contestar, tenemos que pasar porque nos quedan 5 minutos, así que tenemos que ir rápidos. Yo solo quería hacer, pues eso, 3 matizaciones. Primero, cuando hablamos de desarrollo rural, no solo estamos hablando del eje Leader, es decir, el programa de desarrollo rural también es todas las actuaciones que se desarrolla dentro del marco del PDR, del programa de desarrollo rural, en la que uno de los ejes es el eje Leader, pero hay otros 3 ejes anteriores que pues también son muy importantes para el desarrollo rural y que sí que es cierto que están más ligados al desarrollo agrario y al desarrollo forestal, pero también eso es desarrollo rural. Segundo, no es verdad que, bueno, esto es opinable, quiero decir, pero yo voy a dejar una cifra, el 10% de los fondos de la totalidad del programa de desarrollo rural se ejecutan a través del eje Leader, el 10%. Es decir, que pues, se puede estar
de acuerdo o no, que es mucho o poco, pero es una cantidad muy importante porque, vuelvo a repetir, porque la otra parte también se invierte en el medio rural, lo que pasa que esto es para diversificar las actuaciones en el medio rural. Y ya termino, y lo último, y me parece que, hombre, criminalizar ahora la agricultura y la ganadería cuando es la base fundamental del medio rural, se quiera o no se quiera, y más en Castilla y León, pues me parece cuanto menos peligroso. A mí me parece que todo es compatible y hay que buscar, lo que hay que buscar es actividad económica en el medio rural compatibles unas con otras. Vamos a ver un gráfico en el que hemos preguntado, y ahora contestas, José Andrés, porque hemos preguntado si los grupos de acción local han contribuido a frenar la despoblación. Una de las cosas que hemos escuchado a Paulino es que no solo no ha servido para frenar, sino todo lo contrario, y también extendiéndolo a la PAC. Bueno, en nuestra web el 50% considera que sí, el 50% que no. O sea, no nos sacan de dudas, es lo que ha salido en nuestra página web. Pero por contestar y por referencias, porque la verdad es que sorprende decir que la PAC ha hecho el efecto contrario. Mira, yo me he referido a un territorio concreto. Sí, pero bueno, no puedo hablar por el resto de las provincias de Castilla y León, pero lo que sé, lo que ha sucedido en Soria es así de cierto. Bien, pero yo creo que estamos extrapolando algo, comparándolo, haciendo un efecto de causalidad que no existe. Pero y por ejemplo, ¿los grupos de acción local han servido para frenar la despoblación, sí o no? Por supuesto que han servido para frenar la despoblación desde el momento ¿Para que la gente se vaya, se quede en los pueblos y no se vaya a las ciudades? Hombre, pero solamente pocos. Aún así, la gente de los pueblos ha ido yéndose a las ciudades y se ha despoblado. Gracias al trabajo de los grupos líderes en Castilla y León, pues la despoblación ha sido menor de lo que hubiera sido mucho más acusada. Vamos a ver, el gran éxodo de la población rural empieza cuando el sector primario no tiene capacidad para aguantar la presión demográfica que existe. Y esto es finales de los 60, los 70 y se deriva por los 80, épocas en las que la PAC no habíamos ni oído hablar de ella. O sea, la despoblación es el mal endémico y es por circunstancias en aquellos momentos de necesidades de mejorar de vida y en estos momentos también por un concepto de calidad de vida que muchas veces no se analiza en toda su amplitud. Y consideramos que la calidad de vida está en vivir en una ciudad, en vivir en un lugar alejado del territorio rural, cuando hay otros parámetros de calidad de vida que han mejorado el territorio rural y no les damos la importancia que tienen. Pero, ¿dónde está el principal hándicap? ¿Por qué los agricultores se van del territorio rural? Pues igual que se han ido médicos, maestros y demás, porque al final cuando ese niño tiene que empezar a salir de esa escuela primaria, suponiendo que exista en su pueblo o en la comarca, y tiene que llegar a una educación en la universidad o en una escuela técnica, eso no existe allí y eso hace que la madre vaya para allá y esa mujer que no ha encontrado un encaje en lo que es la oferta laboral del territorio rural se ha ido para Valladolid y el padre se desplaza todos los días, muy a su pesar, a Valladolid y vuelve o a Palencia o a Soria o a la capital que le corresponda. Eso es un grave problema que los grupos intentamos corregir porque intentamos que esos servicios estén ahí y se pongan en valor ciertas cosas, ciertas iniciativas, proyectos que son perfectamente desarrollables en el territorio rural y que sobre todo den encaje a ese sector joven y a ese sector mujer. Y una cuestión porque nuestros oyentes lo tengan claro, cuando hablamos de cuánto dinero estamos dedicando, 214 euros propuestos por habitante para un marco desde el 2007 al 2013, ¿lo consideramos mucho dinero? 214 euros propuestos inicialmente, que al final quedaron 160. La respuesta después de la publicidad, porque queremos saber la opinión de qué va a pasar después con los grupos de acción local en el siguiente periodo. Un minuto y volvemos. Saludos de nuevo. Hace 20 años que se crearon los grupos de acción local. Ellos se han encargado de gestionar los fondos europeos con el fin de frenar la despoblación a través de proyectos que han servido para dinamizar el mundo rural. Seguro que ustedes conocen alguno porque están en todas las comarcas, en más del 90% del territorio de Castilla y León. Hemos hecho balance, pero queremos saber qué va a pasar con el nuevo periodo. Tenemos muy poco tiempo, pero es importante que expongáis cuáles son las necesidades, no sé si en petición a las administraciones o en cuestión económica, para que verdaderamente los grupos de acción local sigan
intentando esos objetivos de frenar la despoblación y que la gente se quede en los pueblos? Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa será la cruda realidad. Todavía no conocemos la cifra que la Junta de Castilla y León o la Consejería va a poner sobre la mesa. En negociaciones en Europa de los fondos FEADER ha conseguido 120 millones a mayores. Sin embargo, del Gobierno de la Nación habremos perdido al pie de los 360 millones. La Consejería, la Junta puso para este periodo anterior al pie de los 890. ¿Cuánto va a poner ahora? Todavía no ha dicho ni una palabra. Entonces, empezar a hablar del próximo periodo sin saber ninguna cifra ni nada, otras administraciones, otras autonomías van un poco más adelantadas y ya han dado porcentajes de FEADER o de FEDER o de Fondo Social Europeo con el que van a contar los grupos que manejan los fondos LEADER, pero nosotros estamos sin nada. Sí, yo creo que el problema no es solamente de cifras y de dinero, sino sobre todo de que hay que hacer una revisión profunda del modelo que tenemos. La PAC ha sido y es un instrumento para imponer un modelo agrícola y de desarrollo. Un modelo agrícola de desarrollo que no tiene, a mi modo de entender, no tiene mucho futuro. Porque en este país y en esta región seguimos en el modelo que se empezó a hacer en los años 60, de acabar con una agricultura llamada tradicional y pasar a una agricultura intensiva de poca gente, mucho tractor, mucho gasoil y mucho fertilizante químico. Todo eso se basa en una cuestión que es el petróleo, los combustibles fósiles. Y nadie quiere plantearse seriamente que las expectativas que dan los científicos es que para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, las restricciones del petróleo serán altísimas, para el 40 de gas, para el 50 de carbón. Entonces, no estamos pensando en cambio climático, no estamos pensando en otro modelo agrícola, no estamos pensando en la alternativa que supone el medio rural a un mundo urbano que no tiene muchas salidas. Por más que se pretenda decir que esto se va a salir del túnel, no sé qué, mira, el mundo urbano no tiene muchas salidas en este momento, ni hay perspectiva de que la tenga, y hay que hacer una vuelta a ver hacia el mundo rural que hay que plantearse seriamente desde ahora. Muy rápidamente, más centrado en qué va a pasar después de cuando se acabe el petróleo, no por nada, que seguramente que hay que tener, pero por centrarlo un poco más en lo que va a pasar en el periodo más corto, placista. Pero es que eso es la mitad del plazo que nos queda. El próximo marco, yo creo que tres cuestiones muy cortas y muy concisas. Primero, necesitamos que sea un marco ágil, que el director nos ha dicho que va a pretender que sea un marco ágil. Ágil es que empiece rápidamente, que se solapen el cierre de este con el inicio del siguiente. Eso requiere que vayan trabajando rápidamente para que la selección de grupos esté más allá de 3-4 meses, no se vaya. Segunda, que haya una dotación suficiente. Fijaros que lo que pido yo, 30 euros por habitante y año. 30 euros por habitante y año del medio rural. Eso nos lleva a configurar un marco presupuestario como el marco anterior. Eso va a requerir que, aparte de FEADER, haya Fondo Social Europeo y haya FEDER. Y después, pues que sea un proyecto ágil y, sobre todo, tenemos ahora mismo unos territorios que están configurados, que tienen muchos 20 años de experiencia, otros tienen 15 años de experiencia y en todos los sitios más o menos existe una armonía, y es que sobre esos territorios, sobre esos mismos territorios, se siga pudiendo trabajar porque es interesante y es en beneficio de todos, de los que somos agricultores y de la población rural en general. No sé si desde la Junta se puede adelantar ya alguna fecha o algún dinero. Ya he adelantado fecha al principio de este programa. En el mes de julio el programa tiene que estar aprobado, todo el programa de desarrollo rural, donde figura expresamente el eje 4 es el de la estrategia LEADER, y pues durante este mes de mayo se van a hacer los primeros documentos para información al público de las distintas medidas que se incluyen en el programa de desarrollo rural del nuevo marco, donde lógicamente estará el nuevo eje. Pero yo sí que quería aprovechar lo que ha comentado Ángel para decir que realmente es muy importante la ficha financiera, pero también es muy importante que aprendamos lo que ha ocurrido durante estos 20 años y tengamos la capacidad también de intentar mejorar e intentar adaptar a la nueva situación y al nuevo ámbito de actuación que vamos a tener, un programa de desarrollo rural y sobre todo un eje 4 que a la Administración nos sigue pareciendo muy atractivo y por lo tanto vamos a seguir apoyando. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche en Castilla y León Televisión en Espacio Abierto, explicando, haciendo balance y previendo lo que va a pasar en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias.
No tenemos tiempo para más, nos tenemos que ir. En Castilla y León Televisión estaremos muy pendientes de lo que va a pasar en el siguiente periodo y cuando sepamos cifras y datos se les ofreceremos gustosamente. Volvemos el próximo miércoles, hasta entonces, descansen.